Muy buenos días, queridos hermanos, sean todos bienvenidos en este tiempo. Gracias al Señor, Él nos da nuevamente una oportunidad de estar reunidos como hermanos, así que sea un tiempo de edificación para cada uno de nosotros. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 4. Efesios 4. Versículos 7 al 10. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10. Dice la palabra del Señor: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Padre celestial, exalto y glorifico tu nombre, exalto tu grandeza, Señor. Reconozco que tú eres el único Dios vivo y verdadero, Señor. Mi Dios, reconocemos como iglesia de que tú eres el sustentador de todas las cosas, y eso también nos incluye a nosotros. Gracias, Señor, porque esta semana que ha pasado tú nos has guardado, nos has sostenido, Señor. Este comienzo de semana nosotros queremos deleitarnos en tu palabra. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Desecha de nosotros toda arrogancia, altivez, orgullo, e implanta en nosotros humildad para recibirla, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice a los hermanos. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele tus propósitos, Señor, para que de esa forma nosotros podamos cumplirlo. Mi Dios, que tu mismo Espíritu Santo me use esta mañana como un instrumento. Úsame, Señor, para tu gloria. Glorifícate a través de la predicación, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Ora así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje de esta mañana es El triunfo de Cristo por su iglesia. El triunfo de Cristo por su iglesia. En el año 336 antes de Cristo, Alejandro Magno, tras conquistar el imperio persa, hizo algo que nadie esperaba. En lugar de guardar para sí el botín de guerra, lo repartió entre sus soldados. Este acto no solo confirmó su victoria, sino que transformó a sus hombres. Antes simples combatientes, se convirtieron luego de esa repartija en dueños de territorios y riquezas. En toda la historia militar romana, pocas imágenes son tan poderosas como el desfile triunfal de un general victorioso en la antigua Roma, precisamente. Tras años de sangrientas campañas, el vencedor, ¿qué es lo que hacía? Entraba por la ciudad, por la famosa vía sacra, seguido por sus tropas y los despojos de guerra, mientras los prisioneros encadenados marchaban delante de su carroza.
Pero lo más sorprendente era lo que sucedía después. Ese mismo general, que estaba en ese momento en la cúspide de su gloria, distribuía generosamente el botín entre sus soldados y también el pueblo. Este ritual, queridos hermanos, no era solo una celebración, sino una demostración tangible que se percibe de que la victoria había sido real y sus beneficios debían ser compartidos. El pasaje que acabamos de leer revela, en el sentido espiritual, un triunfo infinitamente mayor, el de Cristo Jesús, quien no solo venció al pecado y a la muerte, sino que al ascender a los cielos repartió a su iglesia los dones más poderosos. No oro, ni tierras, ni riquezas, sino herramientas espirituales que mantenían para su pueblo por gracia. En este pasaje encontramos un cuadro infinitamente más glorioso, el del verdadero triunfador cósmico, el cual es Jesucristo, quien no conquistó meros territorios terrenales, sino que venció los poderes espirituales que mantenían cautiva a toda la humanidad. El apóstol Pablo, usando un lenguaje que resonaría profundamente en sus lectores familiarizados con estas imágenes del triunfo romano, nos presenta a Cristo como el divino conquistador. Pero aquí surge un misterio que ha desconcertado a generaciones de creyentes. Según investigaciones recientes, mientras el 83% de los cristianos profesos cree en la resurrección de Cristo, solo el 37% entiende las implicaciones prácticas de su ascensión a los cielos. Esta desconexión es alarmante, porque como bien señaló el teólogo J.I. Packer, la ascensión, él dice, la ascensión no fue la partida de Cristo, sino su entronización. No su retirada, dice Packer, sino el comienzo de su reinado mediador. Es decir, hemos reducido el Evangelio a la cruz, gloriosa como tal es, olvidando que la ascensión completa el cuadro de nuestra redención. Se nos olvida bastante este punto de la ascensión de Cristo, que tiene mucha importancia, mucha relevancia. El contexto histórico de Efesios añade aún más profundidad a este pasaje. Escrita a una de las ciudades más cosmopolitas del imperio, donde se daba culto al emperador y que obviamente dominaba el paisaje religioso de esa época, Pablo presenta a Cristo, escuche bien, como el verdadero Señor a quien todo poder está sujeto. Hoy nos enfrentamos a una crisis de identidad eclesiástica. Mientras las estadísticas muestran un declive en la influencia de la iglesia en Occidente, este pasaje, queridos hermanos, nos recuerda que nuestra verdadera fuerza, escuche bien, no está en métodos humanos, sino en los dones que el Cristo victorioso ha dado a su iglesia. Martin Lloyd-Jones observó acertadamente esto y dijo él: el problema de la iglesia no es la falta de recursos, sino el fracaso en reconocer y emplear los dones que el Señor ascendido ya ha provisto.
En este sermón vamos a desentrañar las ricas capas de significado en estos 4 versículos que, aunque breves, contienen una teología profunda sobre la obra continua de Cristo a favor de su iglesia. Vamos a ver cómo la distribución de dones prueba que la gracia de Cristo es activa y personalizada. Vamos a ver que el descenso y ascenso de Cristo revelan la magnitud de su victoria. Y vamos también a ver su exaltación universal que garantiza su obra redentora continua hoy en día. Así que vamos a desarrollar este pasaje. Si usted tiene un cuaderno anotador, quizás pueda anotar el punto 1. El punto 1 es lo siguiente: la gracia de Cristo nos da dones diferentes. La gracia de Cristo nos da dones diferentes. Fíjese nuevamente lo que dice el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, establece un contraste deliberado entre la unidad del cuerpo de Cristo, desde los versículos 1 al 6, y la diversidad de dones distribuidos a todos sus miembros. Pablo declara aquí que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esta afirmación contiene una riqueza teológica que merece obviamente ser explorada. La expresión a cada uno de nosotros en el original enfatiza la naturaleza personal e individual de esta distribución divina, dejando claro que ningún creyente queda excluido de recibir estos dones espirituales. A cada uno de nosotros se nos ha dado por gracia dones de parte del Señor. Ningún creyente, ningún hijo del Señor puede decir que no se le ha dado un don, por lo menos de parte del Señor. Todos, absolutamente todos, tienen por lo menos un don de parte del Señor. Este texto especifica que estos dones son dados conforme a la medida del don de Cristo, lo que obviamente revela varios aspectos importantes. La palabra gracia aquí es importante. No se refiere solamente a la salvación inicial, porque recordemos que somos salvos por gracia. Pero en este pasaje no solamente se refiere a la salvación inicial, sino a las capacidades, escuche bien, espirituales específicas que Cristo otorga para la edificación de su iglesia. En segundo lugar, otra palabra importante es aquí medida. Indica que estos dones son distribuidos en proporciones variables. Y esto según la sabiduría soberana de Cristo. No según, evidentemente, méritos humanos. Los dones que el Señor da es de acuerdo a su sabio consejo soberano. Juan Calvino expresa acertadamente esto en sus comentarios y dice lo siguiente: los dones del Espíritu no son distribuidos igualmente a todos. No son distribuidos igualmente a todos, sino que cada uno recibe según la medida de Cristo, que Cristo ha determinado. En Romanos 12:6, el mismo Pablo afirma que tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Misma palabra, mismo término.
Y esto confirma evidentemente que esta distribución desigual es parte del diseño divino para la, escuche bien, interdependencia del cuerpo de Cristo. Imagínense si todos somos predicadores aquí. Imagínense si todos somos maestros aquí. Imagínense si todos cantamos aquí. Los dones que el Señor da, lo da de acuerdo a su soberanía y lo da de forma desigual. Y esto tiene un fin común: la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia. La imagen que surge es la de un Cristo victorioso, ascendido como se describe, y vamos a ir en un momento en esos versículos siguientes, que desde su posición exaltada derrama generosamente dones sobre su iglesia. La aplicación práctica de esta verdad del versículo 7 es doble. Por un lado, esto elimina cualquier sentimiento de inferioridad espiritual. Todo creyente ha recibido algo valioso de Cristo. Todo creyente. Por otro lado, esto también evita el orgullo, ya que son dones que han sido dados, repartidos por gracia, de manera inmerecida. Así que los dones que el Señor ha dado en su iglesia, por un lado, no es que alguien tiene que sentirse inferior por lo que ha recibido, ni por el otro lado ir al otro extremo de sentirse orgulloso o imprescindible porque el Señor lo ha dado. El Señor ha dado conforme a la medida del don de Cristo, de acuerdo a su soberanía. Bien lo señala el teólogo Wayne Grudem, y él dice lo siguiente: los dones espirituales son capacidades dadas por el Espíritu Santo para servir a otros, no para el engrandecimiento personal, dice Grudem. Y es precisamente la razón por la cual el Señor ha dado dones a la iglesia, no para que nos sintamos importantes o imprescindibles. El Señor ha dado dones para su iglesia de diferentes formas, de diferentes maneras, para edificación, para servir a otros. Esto nos lleva evidentemente a reconocer que la efectividad del ministerio no depende de nuestras habilidades naturales, depende exclusivamente de la gracia de Cristo, que obra a través de los dones que Él mismo ha distribuido soberanamente. En el contexto más amplio de Efesios 4, estos dones tienen un propósito claro: la edificación del cuerpo de Cristo. Bien lo señala el versículo 12. Fíjese lo que dice. No vamos a desarrollar ese punto, pero fíjese lo que dice el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por tanto, queridos hermanos, cuando un creyente descubre y ejerce su don espiritual, no está desarrollando simplemente un talento personal, sino que está participando activamente en la obra de Cristo triunfante, que después de vencer a todos los enemigos espirituales, ahora equipa a su iglesia para continuar su misión en el mundo. La gracia de Cristo niveló el terreno. Nadie puede jactarse, pues todo es don del Señor. Nadie es innecesario al mismo tiempo, pues todos recibieron una medida. La iglesia funciona cuando uno usa su don no para brillar, sino para servir, sino
para servir. Y existe muchas veces un pensamiento equivocado, erróneo en nosotros, en que solamente se puede servir al Señor aquí enfrente y no necesariamente se sirve al Señor aquí enfrente. Decía un pastor que usted puede servir al Señor con un palo de escoba, limpiando la iglesia. Amén. No necesariamente tenemos que estar enfrente. No necesariamente tenemos que ser vistos por todos. Podemos usar estos dones, aun cuando nadie nos ve. Y lo más importante es lo que el Señor ve y percibe, y con la intención en la cual nosotros hacemos. Pablo, en su misma carta a los Colosenses, dice: hacedlo todo como para el Señor. Todo, dice. Así que vayamos al punto 2. El punto 2 es que Cristo triunfó para repartir dones. Cristo triunfó para repartir dones. Fíjense lo que dicen los versículos 8 y 9. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cristo triunfó para recibir dones. El apóstol Pablo, al desarrollar su argumento sobre los dones espirituales, introduce una cita sorprendente del Salmo 68, 18. Vayamos a Salmo 68, 18 un momento. Dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Usted quizás en su Biblia lo tiene J-A-H. ¿Es así? Así que Pablo cita un salmo aquí. Ahora, esta referencia, obviamente veterotestamentaria o del Antiguo Testamento, en sencillas palabras, es reinterpretada a la luz de la obra de Cristo. Esto revela dimensiones cristológicas y eclesiológicas que merecen una cuidadosa consideración. En su contexto original, Salmo 68 celebra la victoria de Dios sobre los enemigos de Israel y su ascenso al monte Sión. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, aplica este lenguaje a Cristo, presentándolo, escuche bien, como el divino guerrero que ha obtenido una victoria cósmica. Dice: llevó cautiva la cautividad. Esto evidentemente es significativo. En el pensamiento paulino, lo que Pablo tenía en mente, esto evidentemente representa la victoria de Cristo sobre todos los poderes espirituales que mantenían cautiva a la humanidad. El teólogo F.F. Bruce dice lo siguiente: el Cristo ascendido ha invertido el orden de la derrota humana, transformando a los cautivos en libertadores mediante sus dones. Lo que este teólogo está diciendo aquí es que antes estábamos cautivos,
Y cuando hemos sido salvos por gracia, se nos dio dones y ahora nosotros ya no somos cautivos, sino que Dios nos usa para liberar cautivos. ¿Me dejo entender, hermanos? El versículo 9 introduce un misterio muy profundo. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esta declaración ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia de la iglesia. Los padres de la iglesia, por ejemplo, como Gregorio de Niza, vieron aquí una referencia al descenso de Cristo al Hades. Vayamos a 1 de Pedro 3. 1 de Pedro 3, 19. Bueno, vamos a leer desde 18. Porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces dice? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Escuchen bien lo que dice el 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué ocurre aquí? ¿Acaso fue Cristo a predicar el Evangelio en el Seol? Este versículo es interpretado incorrectamente por ciertos grupos religiosos, no voy a decir el nombre, pero que sostienen la doctrina del purgatorio. Y ya ustedes se imaginarán quiénes son. Ahora, ellos sostienen que este versículo es propicio para aplicar esa doctrina del purgatorio. Y dicen ellos, no, Cristo fue y predicó a los que están siendo atormentados allá. Predicó el Evangelio, así que hay una segunda oportunidad. Pero este versículo, si lo interpretamos de esa forma, estamos omitiendo otros versículos. Y yo digo toda la doctrina bíblica. Hebreos 9:27 dice, porque está establecido que el hombre muera una sola vez. Y después de esto, una segunda oportunidad, el juicio. Lo que pasó aquí es que Cristo descendió hasta las partes más bajas, anunciando su victoria sobre la muerte. Es como mostrar un estandarte de victoria a todos aquellos que están siendo atormentados. No fue y predicó el Evangelio, porque no hay una segunda oportunidad. La oportunidad es una y es aquí en vida. Es aquí en vida. Una lectura más amplia considera que este descenso abarca el vaciamiento, es lo que conocemos como kenosis, un vaciamiento de Cristo desde su encarnación hasta su muerte en la cruz. La relación entre el descenso y el ascenso, escuche bien, forma un paralelo exacto con el patrón de humillación y exaltación que encontramos en el himno cristológico de Filipenses 2. Vayamos a Filipenses 2, un momentito, versículos 6 al 8. Filipenses 2, versículos 6 al 8 dice, el cual siendo, el 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Como observa, queridos hermanos, el erudito, el teólogo N.T. Wright, él dice: la ascensión de Cristo no es un mero viaje espacial, sino la entronización del Mesías crucificado como Señor del universo. Ahora, este movimiento descendente, ascendente, no es simplemente algo geográfico, es algo soteriológico, con referencia a la salvación. Cristo desciende para redimir y asciende para reinar y distribuir los frutos de su victoria. Un texto de apoyo crucial es el de Colosenses 2:15. Un poquito más adelante, Colosenses 2:15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este pasaje confirma que la victoria de Cristo fue obtenida en su humillación, pero sus efectos se manifiestan plenamente en su exaltación. Los dones que Cristo distribuye a la iglesia son precisamente, por llamarlo así, el botín de esta batalla cósmica. La aplicación práctica de estos versículos es una verdad transformadora. Primero, nos recuerda que la fuente de nuestros dones ministeriales no está en nuestras capacidades. No está. Está en la victoria consumada de Cristo. Como escribió Lutero, los dones que recibimos son las armas de Cristo victorioso para continuar su batalla. Y segundo, esta perspectiva nos libra de un ministerio basado en el esfuerzo humano. Y esto nos recuerda que servimos desde la posición de victoria que Cristo ya ha obtenido. Cristo ya ha vencido. Y ese Cristo que ha vencido, que ha descendido y que ha ascendido y que está siendo exaltado, está dando generosamente dones a su iglesia. Y estos dones son para edificación precisamente de su iglesia. Esta verdad fundamenta, escuche bien, la unidad y diversidad de la iglesia. Los dones no son privilegios personales. Los dones son herramientas estratégicas del reino. Y estas son distribuidas por el Señor ascendido para la edificación nuevamente de su cuerpo. Vayamos al punto 3. Cristo gobierna para llenar todas las cosas. Fíjese lo que dice el versículo 10. Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El apóstol Pablo culmina esta sección con una declaración muy compleja. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, esta afirmación contiene una riqueza conceptual, obviamente, que trasciende el relato histórico para revelar la actual obra soberana de Cristo, no solamente en el universo, sino también en la iglesia. En el contexto inmediato, este versículo sirve como explicación definitiva del movimiento descendente, ascendente descrito en los versículos anteriores.
la expresión por encima de todos los cielos, no es simplemente una referencia espacial, es una afirmación de supremacía absoluta. De supremacía absoluta. Peter O'Brien, otro teólogo, dice que esta frase indica la posición de máxima autoridad en el universo, la derecha del Padre. El contraste entre el descenso a las partes más bajas que hemos visto en el versículo 9 y esta exaltación suprema enfatiza la amplitud de la obra redentora de Cristo. El verbo, queridos hermanos, llenar es particularmente significativo. Pablo tenía en mente este término que tiene connotaciones de cumplimiento y soberanía. Vayamos más atrás, Efesios 1:23. Dice, la cual es su cuerpo. Bueno, el 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto no se refiere a una presencia física omnipenetrante o omnipresente. Esto significa que el gobierno de Cristo está activo sobre toda la creación. Sobre toda la creación. Este pasaje nos habla de la plenitud de Cristo y la aplicación práctica de esto es multifacética. Primero, que provee una base sólida para la seguridad del creyente. Si Cristo obviamente llena todas las cosas, ninguna circunstancia escapa de su gobierno soberano, ninguna. Y esto nos incluye a nosotros. No hay cosa que se le pueda escapar al Señor. Ningún detalle, por más mínimo que sea, el Señor está en control soberano absoluto de todas las cosas. Y es nuestra seguridad, o debería ser nuestra seguridad. Segundo, que esto fundamenta la misión de la iglesia. Nosotros somos agentes de Cristo, evidentemente, que todo lo llena, y estamos llevando su presencia a cada esfera de la sociedad. Por esa razón es que predicamos. Como escribió Abraham Kuyper, él dice, no hay un solo centímetro cuadrado de todo el dominio de la existencia humana sobre el cual Cristo, que es soberano sobre todo, no clame es mío. No hay. No hay. En el flujo argumentativo de todo el libro de Efesios, este versículo sirve como puente entre la obra redentora de Cristo y el funcionamiento práctico de la iglesia. Antes de entrar a las aplicaciones, esta comprensión de estos versículos, o la comprensión de estos versículos, debe llevarnos a ministerios caracterizados por lo menos tres instancias. Primero, dependencia, reconociendo que toda eficacia viene del Cristo exaltado, toda. En segundo lugar, audacia, avanzando en la certeza de que ningún territorio es ajeno al señorío de Cristo, ninguno. Y tercero, integralidad. Llevamos el Evangelio a todas las esferas de la vida humana, pues Cristo reclama su señorío sobre todas ellas. Por lo menos tres aplicaciones quiero dar, cómo este pasaje puede ayudarme, o
¿O cómo lo aplico este pasaje hoy en día? 1. Descubre y ejerce tus dones con propósito. Hay que hacer una evaluación honesta. Hay que hacer evidentemente una evaluación honesta. ¿Qué habilidades espirituales poseo? ¿O que me ha dado Cristo? El de enseñanza, el de servicio, el de misericordia, el de maestro, el de predicador. ¿Qué habilidades espirituales puedo reconocer en mi vida? Si no estás percibiendo tus dones que el Señor te ha dado, que por lo menos te ha dado uno, pide a otros creyentes que te ayuden a identificar esos dones. Entendamos que los dones que se nos ha dado no son para beneficio personal, no son para exaltarnos, no son para figurar, no son para alardear, es para servicio a otros. Es para edificación de la iglesia. Un ejemplo sencillo: si tienes el don de la hospitalidad, abre tu hogar para estudios bíblicos o apoyar a necesitados o cosas similares. Así que descubre y ejerce tus dones con propósito. El segundo punto: vive desde la victoria de Cristo, no desde la derrota. Cuando enfrentemos diferentes tentaciones o diferentes luchas, recordemos que Cristo ya venció al pecado. Ya venció no solamente al pecado, sino que también venció a la muerte, venció a Satanás. Declaremos y apliquemos en nuestras vidas la victoria que se nos ha dado mediante Cristo. Los dones que hemos recibido de parte de Cristo son prueba de que somos parte de un ejército victorioso. En lugar de decir no puedo superar esto o no puedo con esto, hay que proclamar que Cristo ya triunfó por mí. Y su poder evidentemente vive en mí. Porque todo creyente tiene al Espíritu Santo morando, viviendo en él. Y en último punto de la aplicación: impacta todas las esferas de la sociedad. Cristo, como hemos visto, llena todo. Por tanto, nuestra fe no debería estar limitada al ámbito religioso. Lleva esta influencia tu trabajo, a la familia, en tus estudios, en la sociedad en general. Porque como representantes del Rey victorioso, nosotros tenemos autoridad para redimir espacios donde hay injusticia. Cuando hay espacios de dolor o oscuridad, nosotros somos llamados a actuar en medio de ellos. No de acuerdo a nuestras capacidades, sino a lo que Cristo ya nos dio. En conclusión, estos versículos nos llaman a servir usando nuestros dones. Estos versículos nos llaman a pelear, pero a pelear desde la victoria de Cristo. Y estos versículos nos llaman a gobernar extendiendo la influencia poderosa del Evangelio. Con esto concluyo: no somos espectadores, sino agentes del Cristo triunfante. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga, esperando que estos versículos puedan ayudarnos y podamos
descubrir lo que el Señor nos ha dado por gracia. Voy a pedir que se ponga en pie. Vamos a concluir esta parte. Oremos. Padre bendito, amado Dios, gracias, Señor, por tu palabra, por el cual nosotros conocemos un poco de ti, porque te has revelado precisamente a través de tu palabra. Gracias, Señor, por la predicación, porque aún yo, Señor, recibo todo esto de parte tuya, Señor. Todos estamos siendo parte de un pueblo que ha sido comprado por el alto precio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Señor, te pido encarecidamente que tú bendigas a tu iglesia. Sigue llamando personas al ministerio. Sigue enviando dones para cada uno de nosotros, Señor. Entendiendo que los dones que tú has repartido y vas a repartir, Señor, no son por nuestros méritos, sino ha sido dado y va a ser dado a la medida de la gracia de Cristo, Señor. Sigue trabajando en nosotros, sigue trabajando en tu iglesia, que tu palabra pueda, Señor, confrontarnos y por sobre todo a transformarnos, Señor. Bendice a los hermanos, a las hermanas, que este comienzo de semana nosotros podamos vivir en integridad y obediencia a ti, Señor. Suple las necesidades nuestras, cuida de nosotros en todo tiempo, Señor, y haznos entender de que no hay ninguna cosa que pueda escapar de tu soberano control, Señor. Perdona nuestros pecados. Por así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Voy a pedir al hermano Nelson que pueda pasar a orar por las ofrendas, por favor, hermano.